En nuestro video anterior hicimos nuestro primer estudio titulado La Palabra de Dios. Y como les dije en la introducción de estos estudios, cada estudio tiene su propia tarea que le corresponde. Y la tarea que corresponde al primer estudio de la Palabra de Dios se titula El Corazón. Es un llena blanco que se revisa cuando nos reunimos por segunda vez con el estudiante para ver si todo estuvo respondido de la manera correcta. ¿Cuál es el propósito de esta tarea titulada El Corazón? Bueno, muchos piensan que la verdad depende de nuestro punto de vista personal, de nuestra opinión, de lo que sentimos en nuestro corazón. Incluso hay personas religiosas que piensan que son salvas porque así lo sienten en su corazón. ¿Podemos confiar en nuestro corazón? ¿Podemos confiar en nuestras propias opiniones, nuestros propios juicios? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a comenzar con un episodio aquí en Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 7. Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel y envía al profeta Samuel a ungir, a escoger al próximo rey de Israel, que iba a ser David. Lo manda a la casa de Isaí, el padre de David, y Samuel no sabe quién va a ser el escogido, pero sabe que va a ser uno de los hijos de Isaí. Vamos a ver cómo Samuel juzga el que él piensa que es el escogido de Dios. Veamos aquí en el versículo 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, y él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su aspecto, ni a lo grande de su estatura, pues yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Samuel, cuando vio a Eliab, vio un hombre alto, fuerte, de buena estatura, y él pensó, según las apariencias, este debe ser el ungido de Dios. Pero Dios le demuestra a Samuel que nosotros los hombres no juzgamos las cosas como Dios las juzga. Somos malos jueces. Nosotros a veces no podemos discernir las cosas bien, no podemos discernir entre lo bueno y lo malo porque juzgamos según nuestros criterios. Y Dios juzga de una manera diferente. Y le dice a Samuel, yo he rechazado a ese hombre que para ti, por su apariencia, crees que es el escogido de Dios. Y dice aquí que el hombre no se fija en las cosas de la misma manera que Dios. El hombre juzga por las apariencias. Nosotros hemos sido juzgados por nuestras apariencias toda nuestra vida. Y ahora nosotros hacemos lo mismo. Pero Dios dice, yo no juzgo como el hombre juzga. ¿Ustedes juzgan según sus apariencias? Yo juzgo según lo que está dentro del ser humano, lo que nosotros no podemos ver. ¿Cuál es aquí la lección para nosotros? No somos buenos jueces. No debemos de confiarnos en nosotros mismos, debemos de confiar en la palabra de Dios, en la manera en que Dios juzga y no en la manera en que nosotros juzgamos. Y esto puede tener consecuencias graves, especialmente cuando estamos hablando del ámbito religioso. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta, no podemos darnos el lujo de dejarnos llevar por nuestro propio corazón cuando las consecuencias son tan grandes como la vida eterna, por ejemplo. Aquí en Jeremías 17, versículo 9, la Biblia nos dice bien claramente por qué es que nosotros no somos buenos jueces, por qué no debemos dejarnos llevar por nuestra propia opinión. En Jeremías capítulo 17, en el versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo?
Cuán engañoso es el corazón, dice Dios, más que todas las cosas. Lo más engañoso en el mundo reside dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos revela. Y nosotros a veces pensamos que la manera en que nosotros vemos las cosas es la manera correcta. Y Dios dice, no, porque tu corazón, la manera en que tú juzgas es engañosa. ¿Qué quiere decir engañoso? Engañoso es cuando algo aparenta ser correcto, aparenta ser algo, pero es otra cosa totalmente diferente. Entonces, el corazón a veces nos guía de cierta manera, cuando en realidad nos está guiando por un camino equivocado. Y bueno, aquí también Dios hace una pregunta. ¿Quién puede conocer el corazón? El corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Es una pregunta retórica. La respuesta es obvia. Nadie. Nosotros no podemos ni comprender nuestro propio corazón. Solo Dios. Entonces, ¿podemos poner nuestra confianza en nuestro corazón engañoso? La respuesta es obvia. No. Pero para eso Dios nos dio su palabra, para que no tengamos que depender de nuestro propio corazón. Vamos a ver aquí en el mismo libro de Jeremías. Dios quiere mostrarle al profeta Jeremías lo que debe de decir al pueblo de Israel, y le da una ilustración para que entiendan cómo Dios se siente, cuál es el mensaje que él quería llevarle al pueblo de Israel. Y en Jeremías capítulo 13, versículos del 1 al 10, Dios le dice al profeta Jeremías que haga algo un poquito extraño. Le dice, ve y cómprate un cinturón de lino. Compra un cinto de lino y ve al río Éufrates y allí escóndelo bajo unas rocas, entre unas rocas, en una hendidura de las rocas, y déjalo ahí. Y vamos a ver lo que sucede más adelante cuando Dios le dice a Jeremías que vaya a buscar ese cinto que él había escondido entre las rocas. Comenzamos desde el versículo 6. En Jeremías 13. Dice, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. ¿Cómo le llama Dios a las personas que siguen las imaginaciones y la terquedad de su corazón? En el versículo 10 dice, malo, malvado. Los que siguen tercamente a su corazón. ¿Por qué? Porque dice Dios que el corazón obviamente nos puede llevar en camino equivocado hasta adorar a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces podemos entender por qué es que Dios dice que todo el que sigue su corazón, en la terquedad de su corazón, no sirve para nada. Dios no puede utilizar una persona que confía en sí misma y que sigue la imaginación de su corazón, los sentimientos de su corazón por encima de la voluntad y la palabra de Dios. Y ese era el mensaje que quería darle al profeta Jeremías, dejarle saber que nuestro corazón está lleno de soberbia y de orgullo, y por eso no nos sirve de guía para nosotros poder encaminarnos diariamente en esta vida. Vamos a ver ahora más consecuencias graves de seguir nuestro corazón. En Proverbios capítulo 16, Proverbios 16 versículo 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su final
es camino de muerte. ¿Puede que un camino parezca derecho al hombre? ¿Puede que, según nuestro parecer, estemos haciendo lo correcto? Dice aquí que sí. Pero puede ser que ese camino que aparenta ser correcto y derecho lleve a la muerte. Dios nos dice que eso es muy cierto. ¿Puede entonces una persona creer que está haciendo lo correcto, creer que está creyendo lo correcto, siguiendo lo correcto y en realidad estar equivocado? Muy cierto también, lo vemos diariamente. Por eso es muy importante nosotros asegurarnos de que estamos siendo guiados por la palabra de Dios y no por nuestro propio parecer. En Isaías 55, Dios nos explica nuevamente por qué es que estamos más seguros siguiendo sus criterios que los nuestros. En Isaías 55, versículos del 6 al 9, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámele en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo primero que nos dice Dios es que cuando nosotros nos volvemos a Él, tenemos que abandonar dos cosas. Dice aquí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que cambiar y abandonar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar para recibir misericordia de Dios. ¿Son tus pensamientos iguales a los de Dios? No. ¿Son tus caminos y tus acciones iguales a los de Dios? Tampoco. Por eso es que dice aquí que es a Él que tenemos que volvernos, no a nuestro propio corazón, no a nuestro propio criterio, nuestra opinión, nuestro punto de vista o nuestra perspectiva, sino que nuestra perspectiva ahora tiene que corresponder a la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay duda, cuando hay alguna pregunta en cualquier decisión, cualquier asunto, especialmente asuntos espirituales, Dios dice: mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis acciones más altas que las tuyas. Quiere decir que cuando mi opinión no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, ¿a quién debo escuchar? Debo escuchar a Dios, porque sus pensamientos son más altos que los míos. Y yo sé que Dios es digno de confianza, porque es imposible, dice la palabra de Dios, que Dios mienta. Ahora vamos a ver otro ejemplo aquí, un ejemplo bien práctico de las consecuencias de un hombre seguir su propio criterio en vez de la palabra de Dios. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí vamos a ver una historia acerca de Naamán. Naamán era un jefe del ejército de Siria. Y pues era un hombre muy valeroso, un hombre muy exitoso, guerrero, valiente, pero tenía lepra. Entonces ellos habían capturado a una muchacha de Israel y la muchacha le dice a ellos: si Naamán fuera allá a Samaria, ahí hay un profeta, refiriéndose a Eliseo, que lo puede sanar. Entonces viene Naamán a la casa de Eliseo y vamos a ver qué es lo que sucede. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 9. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro,
y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El Habaná y el Farpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo yo lavarme en ellos y ser limpio? Y se iba muy enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa muy difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos a ver aquí. Naamán se dejó llevar por su corazón, por su opinión, y no aceptó las palabras de Eliseo. Eliseo le dio instrucciones específicas, ¿sí o no? Le dijo que fuera a un río específico, el río Jordán, y que se zambulliera 7 veces. Le dio un número específico. ¿Cuál fue la primera reacción de Naamán a las instrucciones del profeta? Dice aquí que él se enojó. Él comenzó a buscar falta en el plan de Dios para su sanación, porque ya él tenía en mente cómo era que Dios se supone que lo sanara. Él dice: yo dije entre mí el profeta iba a salir personalmente. Tal vez se ofendió porque mandó a un mensajero y no lo atendió personalmente. Pero él dijo: él va a salir, él va a invocar el nombre del Señor, va a levantar su mano sobre mi lepra y la sanará. Pero Dios tenía en mente otra cosa. Y le dice: ve al río Jordán y zambúllate 7 veces. Entonces Naamán ya tenía una idea de cómo iba a ser sanado, pero esa idea no concordaba con la idea que Dios ya había escogido para sanarlo. ¿Fue curado Naamán antes de cumplir la voluntad de Dios? No, no fue sanado. ¿Cuándo fue que Naamán fue finalmente curado? Cuando él cumplió específicamente las instrucciones del profeta Eliseo. Si él hubiera ido al río Jordán, pongamos a pensar en esto, y se hubiera zambullido 3 veces en vez de 7, ¿cree usted que se hubiera sanado? No. Y si él hubiera ido a otro río, no al río Jordán, a un río que a él le parecía tal vez más limpio, más apropiado, y se hubiera zambullido 7 veces, pero en el río equivocado, ¿usted cree que Naamán se hubiera sanado de su lepra? Tampoco. Nosotros somos sanados, igual que Naamán, cuando seguimos exactamente las instrucciones de Dios. Y esto vamos a verlo en el siguiente estudio, en el estudio del Evangelio, que Dios da instrucciones específicas de cómo nosotros podemos ser salvos, de cómo nosotros podemos aceptar el don de salvación, y tenemos que seguir las instrucciones específicas que Él nos dio. No lo que nos parece a nosotros correcto, no lo que hemos escuchado. Naamán tal vez había escuchado de otras sanaciones, o tal vez eso era lo que en su mente parecía correcto, parecía apropiado, pero Dios tenía otra cosa en mente. ¿Y a quién debemos nosotros de seguir? ¿Nuestro propio corazón? ¿Nuestra opinión? ¿O la palabra de Dios? La respuesta es obvia. Aquí vemos un ejemplo. Naamán se dio la vuelta enojado, pero siguió leproso. Solamente cuando él decidió obedecer las instrucciones del profeta Eliseo, fue sanado completamente de su lepra. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Dios nos hace una advertencia muy seria que le hizo al
pueblo cristiano, aquí en el libro de Hebreos, pero les recuerda una ocasión en el pasado cuando el pueblo judío decidió seguir la terquedad de su corazón. En Hebreos capítulo 3, del 7 al 13, dice: por lo cual, como el Espíritu Santo dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra aquella generación, y dije: siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Tal como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vemos aquí que puede que nuestro corazón se endurezca y que cause que nos desviemos, de la misma manera que causó que muchos judíos en el pasado se desviaran del camino de Dios para seguir la terquedad de su corazón. Y Dios dice que no entrarían en su reposo. Y esa es nuestra meta, queremos entrar en el reposo de Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que mantener nuestro corazón blando, nuestro corazón abierto a la palabra de Dios y no a nuestra propia opinión. ¿Qué debemos seguir entonces? Nuestro corazón a la palabra de Dios. Vamos a seguir repitiendo este punto a través del estudio porque nosotros nos encontramos diariamente, cada decisión que tomamos, en esa posición de escoger. Nadie en realidad puede vivir una vida sin escoger. Al momento de tomar decisiones, al momento de escoger, especialmente en el ámbito espiritual, qué es lo correcto seguir, todos tenemos que decidir. Y Dios nos da aquí la manera segura de cómo debemos decidir y qué sucede cuando nosotros decidimos seguir nuestro propio corazón en nuestra soberbia, porque pensamos que nosotros sabemos más que nadie, que pensamos que estamos en lo correcto, y aquí las consecuencias pueden ser graves, consecuencias eternas. Dice aquí que es posible que al seguir los sentimientos del corazón nos apartemos del Dios vivo. Tal vez pensamos que nos estamos acercando cuando en realidad, dice la palabra de Dios, tal vez te estés alejando de Dios. Vamos a terminar este estudio con un proverbio. Proverbio 28, versículo 26. Dice aquí: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Cómo le llama a Dios a los que confían en sí mismos? Necios. No inteligentes, no sabios. Aunque el mundo hoy día nos está tratando de convencer que la verdad está en nosotros, que debemos nosotros de mirar en nuestro corazón, en nuestro interior, para saber la respuesta, para conocernos a nosotros mismos, para conocer la voluntad de Dios, para saber el camino que debemos llevar. Pero Dios dice: no, si haces eso, eres necio, no eres sabio. Y no serás librado, sino que serás esclavizado por tu propio corazón, por tus propios pensamientos, tu propia opinión. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así que debemos prestar atención a la palabra de Dios por encima de las opiniones de nuestro corazón. Este es el estudio del corazón, la tarea del estudio de la palabra de Dios. Como ven aquí, todas las respuestas y las preguntas están basadas en cada escritura que leímos. En el próximo estudio vamos a estudiar lo que significa el Evangelio. Vamos a ver
cuáles son las buenas nuevas, cuál es el plan de salvación y cómo nosotros podemos aceptar ese don de salvación y ser perdonados, librados de nuestros pecados y salvos, pero siguiendo exactamente las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Dios le bendiga.